Vamos a esperar un minutito en lo que se conecta la gente y comenzamos. Ok, muy buenas noches. Estamos esperando 2 minutitos más hasta las 6:05 en lo que se conectan más personas y comenzamos. Hola, buenas noches. Saludos, buenas noches. ¿Nos escuchan bien? Muy bien, perfecto. Bueno, pues yo creo que ya podemos dar el comienzo. Saludos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy para el panel de la juventud y la planificación. Este panel es parte del simposio de la resiliencia al cambio sistémico. Puerto Rico se fortalece a 4 años del huracán María. Queremos agradecer por la organización de este simposio a la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Esta es la organización que se fundó en el 1954 y agrupa a todos los profesionales de este campo, y también igualmente queremos agradecer a la Liga de Ciudades. Nosotros somos Alisa y Ariam. Saludos. Somos del equipo de Urbana Planifica y vamos a ser los moderadores de esta noche. Así que otra cosa importante para mencionar, la actividad está siendo grabada para que tengan el conocimiento, y en términos de la educación continua, sí han sido aceptadas las actividades del simposio del lunes, del miércoles y el viernes. Para las personas interesadas en recibir los certificados de participación, tienen que enviar un mensaje a la Sociedad Puertorriqueña de Planificación indicando su nombre completo, su número de licencia, su título y fecha de la actividad del simposio al correo electrónico certificados@spp-pr.org. Ya mismito lo vamos a estar escribiendo en el chat para beneficio de todas y todos. Pues nada, sin más preámbulo, pues les dejo con mi compañero Ariam, quien va a presentar el panel. Súper, muchas gracias, Alisa. Estamos muy contentos y entusiasmados de poder estar aquí esta noche con todas ustedes. Les vamos a presentar el panel La Juventud y la Planificación. Tenemos la suerte y la dicha que contamos con un grupo excelente de jóvenes, pero ya mismito los vamos a presentar.
primero queremos hacerle una introducción de lo que sería el memorial, ¿verdad? Lo que inspiró este junte tan importante para nosotros. Y es que Puerto Rico se encuentra en una encrucijada. Este mes, septiembre, se cumplen 4 años del huracán María, que obviamente todos sabemos que fue un acontecimiento que alteró la vida de millones de personas de innumerables maneras. Sin embargo, nos queremos enfocar en algo diferente, ¿no? Aunque gran parte de la historia de lo que ha sido la recuperación ha sido una de destrucción, pérdida, sufrimiento, pues también otra parte muy importante ha sido la lucha social, la solidaridad y la esperanza. Todos sabemos que los desastres pues exacerban, ¿verdad? Hacen más grandes y más dramáticos los problemas sociales y económicos que ya existían. Pero los desastres también acentúan el deseo y las capacidades de trabajar para lograr un verdadero cambio en el sistema que actualmente nos falla. Es aquí donde ha quedado al descubierto específicamente el deseo y las capacidades de la juventud de Puerto Rico y las capacidades que tienen para adelantar una agenda que vaya más allá de la resiliencia y que busque un cambio sistémico. Así que este panel reúne un grupo de jóvenes que son líderes desde sus distintos espacios de planificación y acción y que trabajan para adelantar distintas causas para el cambio sistémico. Y vamos a discutir un poco algunas de las prácticas y algunos de los discursos que utilizan y tendremos la oportunidad entonces de escuchar y aprender específicamente, ¿verdad?, de su experiencia. Pues ahora continúo, les voy a presentar a cada uno de los panelistas y también para que nos conozcan a sus moderadores. Nosotros somos Alisa y Arián, somos del grupo La Iniciativa Urbana Planifica, donde nos enfocamos en compartir y discutir temas de planificación y de recuperación de Puerto Rico de una manera fácil de entender y de digerir. También ahora pues nos convertimos recientemente en una organización sin fines de lucro para poder expandir esos servicios que ofrecemos y ayudar a más personas y a más comunidades. Tenemos hoy a 4 personas que son excelentes. Tenemos la dicha de conocerle a todas estas personas y estamos bien contentos de que estamos acompañados por este gran panel. Así que voy a hablar de cada uno de ellos y de ellas. Tenemos a Leslie Rivera Domenech. Leslie es planificadora profesional licenciada. Tiene bachillerato en ciencias ambientales con un minor en geografía y también una maestría en la Escuela Graduada de Planificación, donde tuve la oportunidad de cursar con ella. Actualmente Leslie también funge como la directora de la Oficina de Planificación y Desarrollo Económico en el municipio de Canóvana. También tenemos con nosotros y nosotras hoy a Tamara Pérez Hernández. También tengo la dicha de haber estudiado con Tamara y conocerla de hace muchos años. Tamara es arquitecta en entrenamiento, tiene 3 bachilleratos en diseño ambiental, historia del arte y literatura comparada. Además, tiene una maestría de la Escuela de Arquitectura. Tamara actualmente funge como coordinadora de diseño y planificación en La Maraña. Y para las personas que no conozcan La Maraña, pues es una organización sin fines de lucro que busca la revitalización física de las ciudades a través del diseño participativo y la integración de las personas en el desarrollo urbano. Muy bien, continuamos entonces con el compañero William McCormick Rivera. Saludos, William. William es planificador profesional licenciado, tiene bachillerato en ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, antes, ahora y siempre. Tiene una maestría en planificación de la Escuela Graduada de Planificación en Río Piedras. Actualmente funge como coordinador de planificación y presupuesto en la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Y yo sé que muchos estamos familiarizados, pero por si acaso hay alguien por ahí que no haya escuchado sobre el Proyecto Enlace, pues es una entidad que busca la rehabilitación ambiental y la justicia social para las más de 20,000 residentes de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña en el área de Santurce, en San Juan. También tenemos la dicha de contar con Catherine Ramos Jusino. Bienvenida, Catherine. Catherine tiene un bachillerato en Sociología también del Colegio de Mayagüez, una maestría en Planificación de la Escuela Graduada de Planificación en Río Piedras y actualmente funge como presidenta de la Junta de Directores de la cooperativa Cultura Bicicleta.
Y para los que no sepan lo que es la Cooperativa Cultura Bicicleta, pues una cooperativa de trabajadores en San Juan que provee talleres educativos para promover y facilitar el uso de la bicicleta como medio de transporte activo y sostenible. Además, para los que estén interesados, alquilan bicicletas y ofrecen recorridos interpretativos en bicicleta. Así que para los fines de semana y por las tardes no tiene precio. Catherine también es oficial del programa de extensión y programa de incubadoras de cooperativas de la UPR en Río Piedra. Y esos son nuestros panelistas. Ahora vamos a pasar con la discusión del panel y vamos a presentarles brevemente lo que son las reglas del juego. Vamos a hacer una dinámica un poco más interactiva. En vez de que cada panelista tenga 20 minutos para hacer su exposición, tenemos varias preguntas y se las vamos a ir haciendo a todos los panelistas. Así que cada uno pues, nos va a ir dando su respuesta a esas preguntas y así mantenemos la dinámica un poco más activa. Las personas que tengan dudas o preguntas, por favor, háganla a través de la funcionalidad de Q&A, que es la funcionalidad de preguntas específicas, donde nosotros, Alisa y yo, pues vamos a tener la oportunidad de verla y hacérsela a los panelistas mientras estén hablando o al final en una ronda de preguntas y respuestas que tendremos. Todo lo que pase en el chat va a ser informal, saludarse y conversar, pero las preguntas específicas para los panelistas, pues a través de la funcionalidad de Q&A. Muy bien, sin más preámbulos, podemos comenzar. Bueno, pues comenzamos. Algo bien importante, el tema principal de este panel, de este simposio, es el cambio sistémico. Y algo que cuando hablamos del cambio sistémico, ¿verdad? A veces es fácil identificar las fallas, qué no está funcionando, cuáles son los problemas, pero dejamos a un lado qué es lo que aspiramos, qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. Así que es importante hacer ese ejercicio de imaginación de cuál es nuestro escenario ideal. Así que eso nos lleva a esta primera pregunta: ¿cuáles son las características de esa planificación ideal? Y entonces vamos a comenzar con William. Perdóname, Tamara, disculpen. No importa, yo le cedo el piso a quien quiera hablar, en confianza. No, pero vamos a seguir la agenda. Gracias a todos por acompañarnos hoy, a todos quienes escuchan, a Lisa y a Arián por organizar este panel y a mis compañeros copanelistas por esta maravillosa conversación, que no dudo que va a ser súper chévere. Ya yo estoy emocionada. Así que para romper el hielo con esa pregunta, yo creo que es difícil resumir en una sola palabra o en pocas palabras cómo debería ser esa planificación ideal, porque aspiramos a muchas cosas, pero yo traté de resumirlo en 3 conceptos. Primero, esa planificación ideal debe ser caribeña, y debe ser caribeña porque estamos acostumbrados en la planificación y desde mi perspectiva, mi experiencia, ¿verdad? Como arquitecto en entrenamiento, acostumbrados a importar, ¿verdad? Soluciones que pueden funcionar en latitudes distintas a la nuestra, pero cuando, ¿verdad? se depositan en Puerto Rico casi como en paracaídas, nos damos cuenta de que no son compatibles para solucionar los problemas, ¿verdad? con los que enfrentamos a diario. Así que esa es la primera característica. La segunda característica es que, y esto parecería casi un dado, pero nos damos cuenta en la realidad que no existe, es que tiene que tener buen diseño. Y el buen diseño no tiene por qué ser caro, no tiene por qué tener tecnologías avanzadas, si se sabe implementar de la forma correcta y recursos que existen para ello. Y sabemos, ¿verdad? Por nuestra experiencia a diario, que el buen diseño es un lujo y no necesariamente una característica que define nuestras ciudades y nuestro entorno en términos generales. Así que esa sería la segunda. Y por último, no menos importante, ¿verdad? Es que esa planificación tiene que ser equitativa, tiene que ser inclusiva. Y para lograr eso es menester que las personas que utilizamos el espacio a diario, que no son únicamente quienes toman las decisiones, ¿verdad?, sobre cómo es nuestro entorno y cómo son nuestras ciudades, sino, ¿sabes?, todas las personas que habitan y transitan diariamente por las calles y sobreviven, ¿verdad?, los efectos de las decisiones de diseño y de planificación que se toman más arriba.
todas esas personas tienen que formar parte de la toma de decisiones desde los aspectos o las fases iniciales de diseño, ya sea de master planning, del diseño de espacios públicos que se convierten en los nodos, ¿verdad? De esa retícula vial que muchos identificamos como el corazón de la planificación. Tenemos que formar todos parte de esas discusiones iniciales de diseño. Así que, en resumidas cuentas, ahí está mi contestación. 1, 2, 3. Excelente, Tamara, de verdad, excelente. Muchas gracias. Ahora, para respetar el tiempo, continuamos con William. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto, pues voy por acá. Yo quisiera tener esa capacidad de sintetizar de Tamara en 1, 2, 3, pero me tardé un poquito más, así que voy a compartirle un poco mi reflexión sobre esta pregunta. Si a mí me permitieran sintetizar la planificación en una frase, pudiera decirlo de la siguiente manera: la planificación es la coproducción del conocimiento constante para alcanzar el futuro que aspiramos, pensándolo y accionándolo en el presente. Tal tarea no resulta sencilla para aquellos un poco familiarizados con el modelo lógico, y supongo que de las personas que nos están viendo muchos están familiarizados. Implica conocer dónde estamos, con qué contamos, hacia dónde nos queremos dirigir y qué necesitamos para lograrlo. También implica evaluar los logros del proceso y prepararnos para una constante revisión que nos lleva de manera en espiral a reiniciar ese proceso de planificación. Pero ese proceso de planificación del modelo lógico va a ser tan puntual o tan efectivo según la óptica con la que lo miremos. La planificación ideal desde mi óptica y la de muchos espacios comunitarios en los que he podido desempeñarme o compartir, ¿verdad?, algún tipo de interacción, es ejercer la planificación desde lo que llamamos, o la academia llama, la planificación acción participativa. Esta planificación requiere participar en un diálogo continuo y la coproducción de conocimiento con quienes serán afectados por los resultados de la planificación y la implantación de esos planes. Un poco lo que nos mencionaba Tamara en su intervención. Se supone entonces que va a trabajar de manera creativa con los recursos disponibles y aceptando la diversidad de saberes. Esa planificación ideal entonces integra como máxima la participación ciudadana en cada una de las etapas, ¿verdad? Desde el reconocimiento del problema hasta la implantación de las alternativas, y sin olvidarnos que muchas veces nos olvidamos de ese proceso de evaluación posterior. Pues el ciudadano o las personas, ¿verdad?, que de a pie deben ser integrados en cada una de esas instancias de principio a fin. Ahí es donde la planificación deja de ser un rol exclusivo de los profesionales de la planificación, que, como sabemos, en muchas instancias también son ingenieros, arquitectos, abogados y otras profesiones que tienden, ¿verdad?, por la naturaleza de la profesión, al tecnocentrismo, y pasa a descentralizarse entonces esa toma, ¿verdad?, de decisiones, donde el planificador se convierte en un facilitador que abona pero no impone su juicio tecnocrático y su saber, ¿verdad?, técnico. La planificación entonces se convierte en una herramienta educativa que aspira al cambio y mantiene el oído en tierra y en disposición de lograr las propuestas que surgen desde la gente de a pie. Todo lo anterior, ¿verdad?, y ese marco no debe ser considerado como algo estándar u homogéneo. O sea, no es una receta que se puede implantar en todas las comunidades, pero sí es escalable, ¿verdad? Y se suma poco a poco de comunidad en comunidad, atendiendo sus características. Ese principio, ¿verdad?, de la planificación, acción participativa, yo y muchas otras personas, ¿verdad?, no me asumo ese crédito, lo enfocan en 4 principios básicos. Coproducción de conocimiento, que implica el desarrollo de ideas de manera colectiva, la diversidad de saberes, donde, ¿verdad?, los administradores del gobierno, el liderato comunitario y, ¿verdad?, ese componente técnico fungen como facilitador del proceso, y esa diversidad de saberes no impone un conocimiento técnico sobre la sabiduría popular, al contrario, valora todos esos conocimientos por igual. Además, entre los otros principios básicos que tiene que tener esa planificación, acción participativa, es la calidad del proceso por encima del producto. O sea, se prefiere un proceso con calidad de participación
con diversidad de saberes, con pensamiento y coproducción de conocimiento, y sobre todo con el último principio que implica la deliberación, donde hay un espacio para diferir, exponer, conciliar y llegar a acuerdos mínimos comunes necesarios para alcanzar los objetivos planeados. Así que para redondear y no quitar más tiempo, la planificación ideal desde los lentes de la planificación acción participativa, que es la que me guía y propongo, reconoce de manera empática la existencia del otro, tiene como partida el diálogo como instrumento esencial, valida la diversidad de visiones, tiene una disposición hacia la búsqueda de consenso, utiliza herramientas para democratizar el poder y no centrarlo en las decisiones de expertos y técnicos, valida e impulsa los acuerdos alcanzados. En fin, la planificación ideal es aquella que se da con, para y por la comunidad, y sus resultados es una sociedad social y ambientalmente más justa, diversa y equitativa. Wow, gracias William, excelente contestación también. Continuamos entonces ahora con Kathleen. Gracias, William, por darnos cátedra. Siento que hicimos un repaso de algunas clases de la Escuela Grado de Planificación y precisamente, ¿verdad? Hablando de cuál es la planificación ideal, me adscribo a las palabras del compañero en cuanto que tiene que ser por, para y de la comunidad. Para mí, yo le añadiría algo como también las palabras de Tamara, que tiene que ser participativa, y todos estamos aquí bastante de acuerdo, ¿verdad? Dentro de nuestra generación, que también tiene que ser inclusiva, ¿verdad? En la planificación tenemos una rama que aprendemos que se llama la planificación integral, y desde allí parte, ¿verdad? La búsqueda hacia la sustentabilidad. Esa es una palabra importante de traer, porque creo que ya en este panel estamos de acuerdo que no queremos regresar y tenemos que cuestionar el discurso de la resiliencia, porque es un estado al cual no queremos volver. Y particularmente en estos tiempos, ¿verdad? de COVID nos mostraron que necesitábamos tomar unas pausas de unas ciertas cosas para darnos cuenta que las cosas se podían hacer de otra manera. Yo añadiría que la planificación ideal es una que busca la sustentabilidad con el centro, ¿verdad? Social, que poniendo, ¿verdad? Las necesidades de la gente, del ambiente, de la economía. Esas unidas, ¿verdad? Para poder ir buscando un cambio sistémico, porque estoy muy de acuerdo que los cambios sistémicos de hoy día tienen que mirar hacia la restauración del medio ambiente. Por tanto, ¿verdad? Eso es lo que yo añadiría a que es una planificación ideal. Tenemos que buscar el medio ambiente y buscar cómo aportar al mismo. En términos de qué propuesta, ¿verdad? Hacia una sociedad más sustentable, yo parto, ¿verdad? Y me he concentrado mucho en el área de la transportación, pues la transportación que tenemos para, ¿verdad? Nuestra movilidad para llegar de punto A a punto B puede ser una mejor, una que donde podamos tener actividad física y contaminar menos. Y en eso, ¿verdad? La integración de la bicicleta y la micromovilidad como parte esencial de la movilidad de muchas ciudades y espacios habitables. Añado un poco más, ¿verdad? Y abundo en términos de integrar la bicicleta. Es un medio que en Puerto Rico mucho lo vemos imaginable, pero sí es bien posible. Sobre todo, ¿verdad? Cuando llegué aquí a San Juan vi lo biciamigable que es, dado a que, ¿verdad? Su topografía es una bastante plana. Y pues ya es tiempo para que dentro de esta próxima década, esta década que entramos, vayamos aplicando estos cambios. Hay muchas comunidades que ya han aprobado planes
de transporte que incluyen la bicicleta, a unos que han sido participativos, otros que no. En términos de, ¿verdad? Esto como propuesta, ya partiendo y moviéndome un poco de la pregunta inicial de cuál es la planificación ideal, yo pondría esa semillita en cada comunidad de que la planificación ideal tiene que integrar la bicicleta como medio de transporte en sus vecindades. Gracias, Kathleen. Hemos visto cómo, ¿verdad?, varios de los temas se repiten a través de esos escenarios ideales y eso no es casualidad. Así que ahora, para no robarles más tiempo, vamos a pasar con Leslie Rivera. Buenas noches a todas y a todos, ¿verdad? Un placer estar aquí con ustedes. Me uno a varios, ¿verdad?, comentarios que han hecho mis compañeros panelistas con relación a qué es la planificación ideal para mí. En cuanto a, ¿verdad?, quiero dar un poco de background y una anécdota. Yo tenía un profesor en ciencias ambientales que nos decía, ser ambientalista no es solo abrazar un árbol, ¿verdad? Nosotros no estamos ahí para abrazar un árbol. De ahí en adelante comencé a averiguar qué es la planificación y cómo desde este punto de vista podía comenzar a aportar un poco más esto a Puerto Rico, ¿verdad? Desde mi enfoque ambiental, que es el que tengo mayor enfoque. Descubro que con la planificación podemos identificar problemas y podemos buscarle soluciones a los mismos. Tomándose en consideración desde mi punto de vista, ¿qué es la planificación ideal para mí? Es una planificación en la cual la interacción con el ser humano y el medio ambiente tenga un balance ideal. Nosotros como seres humanos, cuando interaccionamos con el medio ambiente, siempre vamos a hacer un impacto ambiental. Lo importante es que en este caso, ¿ese impacto ambiental es significativo o no es significativo? Por ende, entiendo que la planificación ideal debemos pensarla como un todo, que las ciudades sigan siendo ciudades, pero que las personas, la actividad que se lleva en la ciudad, integre infraestructura verde, que sea una ciudad caminable, los diseños, como decía Tamara, que tengamos una ciudad segura y con un desarrollo económico, como decía Kathleen. Comunidades que sean empoderadas, que todos estamos de acuerdo en que las comunidades deben empoderarse y participar, porque nosotros los planificadores no planificamos para nosotros planificamos para la comunidad. El plan tiene que tomar en consideración todos los sectores, todas las comunidades, donde como planificadores podamos ver el todo, no simplemente una planificación que sea solamente urbana o solamente económica, sino que tenemos que ver un todo, porque podemos tener 4 concentraciones y varias más, pero somos planificadores al fin y al cabo y tenemos que ver un todo. Esas ciudades tienen que ser inclusivas, que estamos de acuerdo los panelistas, y donde tenga una prioridad de los usos mixtos y una transportación colectiva accesible, sobre todo accesible, donde desifiquemos los espacios urbanos para así poder conservar el medio ambiente. Si todos tenemos que estar donde tenemos que estar, cuando tenemos que estar, como decía un profesor que conocemos mucho, pues podemos así también conservar nuestros recursos. Específicamente también la integración de los sistemas de información geográfica como herramientas de planificación. Entiendo que todos los planificadores y en el momento de creación de planes y de tomar decisiones debemos utilizar esa herramienta. Creo que todos los planificadores debemos entender la importancia de esta herramienta para llevar análisis espacial y cómo cada decisión que tomemos en nuestras ciudades, en nuestras zonas urbanas, en nuestras zonas rurales, influye en el medio ambiente. Y para mí eso sería una planificación ideal. Entiendo que todos coincidimos con la participación ciudadana que sea esencial, porque las personas son las que saben cuáles son los problemas que están en sus comunidades y así es como único podemos entenderlo. Y ellos son los que viven ahí, no somos nosotros. Así que entiendo que es un resumen más o menos. Gracias. Gracias, Leslie. Excelente
respuesta la de nuestros 4 panelistas, obviamente no esperábamos nada menos. Podemos ver cómo a través de las respuestas se repiten algunos temas, algunas aspiraciones similares, tomar en consideración al medio ambiente. Eso es algo que los jóvenes tienen bien de cerca por todos los eventos que están ocurriendo a nivel global. Una planificación inclusiva, una participación equitativa de las comunidades en los procesos de planificación, para entonces que esas personas de las comunidades estén empoderadas y puedan diseñar y planificar para ellos y para ellas. También es interesante, se mencionaron algunas cosas específicas, cada panelista, por ejemplo, empezando con Tamara, pues Tamara nos habló de la importancia de que la planificación ideal sea caribeña, que incluya, ¿verdad? Que incorpore el contexto, la historia, las diferentes historias, ¿verdad? De Puerto Rico y que se ubique, ¿verdad? En tiempo y espacio. Sabemos que mucha de la planificación es importada y no necesariamente, ¿verdad? Nace aquí, y pues, es una de las cosas más interesantes. También pues William nos habló de esa coproducción de conocimiento, que es un concepto bien interesante, en donde el conocimiento no solamente viene de los expertos, sino que también, ¿verdad? Nace de la comunidad y se toma serio, de forma seria, ¿verdad? Sus argumentos, sus planteamientos y sus preocupaciones. Y eso pues habla mucho también de lo que las demás personas hablaron, de participación. Kathleen, por supuesto, nos habló del transporte y la movilidad. Yo creo que eso es algo que todas las personas del campo de la planificación están de acuerdo en la importancia del transporte público y de la bicicleta, pero pues muchas veces, aparte de estar de acuerdo, pues no sabemos qué próximos pasos dar. Y pues obviamente la planificación ideal está mirando hacia allá. Y pues claro, por supuesto, Leslie, que desde que la conocemos, una experta en GIS, nos habla entonces también de la importancia de la tecnología y bueno, mira dónde estamos ahora, ¿verdad? Como que todos conectados de manera remota. Importancia de incorporar herramientas diferentes y tecnología, ¿verdad? Esos procesos de planificación para ayudar en los procesos de toma de decisiones, en los procesos de planificación, de participación comunitaria, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos a pasar a la segunda pregunta, ya pensando, ¿verdad? Lo que fue las características de lo que es la planificación ideal para cada una de las panelistas. Pues ok, ahora pensamos, ya sabemos a dónde aspiramos, ya sabemos a dónde queremos llegar. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los retos actuales que impiden o dificultan que podamos lograr esa planificación ideal? Pero en adición a eso, también le pedimos a los panelistas que compartan con nosotros algunas de las estrategias que ellos utilizan o piensen que se pueden utilizar para atender y mitigar esos retos. Y en esta ronda de preguntas vamos a comenzar con William. Por acá nuevamente. Bueno, pues como esta respuesta es un poco más larga, también voy a tratar de ser justo con el tiempo y dividir mi exposición en 3 partes. Primero, el contexto de los retos generales de la planificación, el contexto post-desastre y algunos lineamientos que espero puedan quizás traer algún tipo de inspiración para quienes hacen la planificación en Puerto Rico. En primer lugar, planteo algunos retos de los que enfrenta la planificación tradicional, y ojo, hago énfasis en tradicional, porque esta planificación actualmente se da desde lo técnico por profesionales diversos que van desde abogados, ingenieros, arquitectos y a veces, en el mejor de los casos, planificadores. Se elaboran documentos altamente técnicos que al ciudadano de a pie rara vez conoce o tiene acceso, y cuando tiene acceso, quizás probablemente de manera tardía, les resulta incomprensible o es enajenado, ¿verdad? Ese documento está enajenado a su realidad vivencial. Se hace desde espacios que tienden al trabajo individual, con poca o ninguna participación pública, carece de la integración de procesos deliberativos, minimiza la participación ciudadana, las vistas públicas y comentarios que rara vez son integrados al proceso, ¿verdad?, sustancial de planificación, y que resulta en consultas inconsecuentes entonces para la ciudadanía. Y la planificación entonces se ha visto como alejada o excluida de los procesos de implantación y toma de decisiones. Y eso, ¿verdad?, pues tiene que cambiar. Si a eso le añadimos la complejidad del contexto de recuperación por desastre, tenemos indicadores que, ¿verdad?, a 4 años del huracán nos dejan saber que algo anda mal.
El 98% del archipiélago puertorriqueño fue declarado una zona de oportunidad. Para cualquier persona asociada a la planificación resulta una gran posibilidad de especulación de los costos de la tierra, y ante esto debemos preguntarnos qué oportunidad y para quién. No es ajeno al ejercicio de la planificación también que a 4 años de los huracanes Irma y María, de los más de 18.000 millones de fondos, solamente se han desembolsado, ¿verdad? Y en esto me baso solamente en los fondos CDBGDR y CDBGMIT. No estoy incluyendo otros fondos como lo son los fondos de FEMA. Solamente se han desembolsado al cierre del año fiscal 333 millones de dólares. Eso, ¿verdad? Nos deja claro que algo tiene que cambiar en ese proceso de planificación y que debe ser desde abajo, por y para la gente. Si bien este es un panorama desalentador, también nos da una oportunidad de reconocer que lo que existe no está funcionando y que es momento de buscar entonces alternativas. La planificación tradicional, la del modelo lógico que compartí ahorita, es esa que tiene su base en el método científico, pero ante la complejidad de los problemas perversos, la planificación del método científico, del modelo lógico, se quedó corta. Ya desde los años 90 se venía hablando sobre cómo buscar una ciencia postnormal y cómo aplicar esa ciencia postnormal hacia la ciencia. Ese modelo no está basado en contextos anecdóticos, es también basado en la ciencia postnormal, que nos dice que para manejar los problemas perversos nos resta ampliar el espectro de conocimiento, para, en lugar de predecir, para controlar, podamos comprender para evitar, mitigar y transformar la realidad de lo posible y lo probable. Es más sencillo decirlo que hacerlo, obviamente, haciendo referencia al nombre de esta conferencia, ¿verdad? Que requiere un verdadero cambio sistémico. Y yo lo diría un poco más allá, requiere cambios radicales en la manera en la que planificamos y nos organizamos como sociedad y creamos ciudad. Implementar esto va a requerir entonces, ¿verdad? Y aquí voy con los lineamientos, evitar algunos retos que plantea la participación ciudadana, como lo es el clientelismo político, la visión formalista de la democracia, reduciendo la participación solamente al voto, el centralismo de la toma de decisiones, la desconfianza de las instituciones, ¿verdad? Por baja satisfacción por experiencias previas, acciones colectivas orientadas a asuntos puntuales, sin agenda de continuidad, y recursos escasos para quienes forjan estos trabajos desde el voluntariado. La planificación entonces desde la abogacía se plantea como una opción para ¿verdad?, superar estos retos. La planificación que busca poner en primer lugar el bienestar colectivo. Hay que mirar ejemplos en Puerto Rico donde este modelo ha demostrado ser exitoso y representa un gran progreso, como lo son las 8 comunidades aledañas al Caño Martín Peña, en combinación a otras estrategias para el desarrollo social y la justicia ambiental. Debo recalcar, para concluir, ¿verdad?, mi espacio en esta pregunta, que los modelos exitosos a escala comunitaria no deben ser estandarizados de manera que puedan ser implantados en todas las comunidades por igual. Cada grupo comunitario tiene sus retos, sus características, y puede, bajo este modelo de la planificación y acción participativa, definir el curso a seguir. Los ejemplos existentes son de guía y apoyo, no camisas de fuerza. Muchas gracias, William. Vamos a pasar ahora con la compañera Leslie. Bueno, pues después de William me toca, así que veremos cómo lo hacemos. Muchas veces con los retos que nos enfrentamos, ¿verdad? Para tener esta planificación ideal, no sé si han escuchado mucho la frase de, es que esto antes no se hacía así. El reto muchas veces lo veo como que somos nosotros, como, a ver, el sistema mismo que teníamos antes, y nosotros con esa frase de esto antes no se hacía así, pues estamos teniendo mucha dificultad en tener ese cambio a largo plazo que queremos con la planificación. Otro de los retos que nos encontramos también en la parte ambiental, que es una poca fuerte, es el tecnicismo de esas definiciones ambientales que existen. Tenemos que tratar de explicar cómo el sistema de playa funciona, pero en un lenguaje que todos podamos entender, porque la planificación es para la comunidad, ¿verdad? Muchas veces cuando
las comunidades y nos traen las situaciones que tienen, pero también se identifican otras situaciones a nivel de nosotros como expertos en la planificación. Y muchas veces nos convertimos en magos, ¿verdad? Trayendo el tema de la planificación ambiental. Bajamos la cadena y nos olvidamos qué pasa con el agua luego que, ¿verdad? Que bajamos la cadena, botamos la basura en el zafacón y luego se nos olvida qué pasa con ella. Así que este tipo de pensamiento que teníamos antes de que esto no se hacía así, cada vez que como jóvenes muchas veces traemos una idea nueva, no nos limita, sino que nos cuesta un poco más de trabajo el mostrarle a las personas que aunque eso no era así, se puede hacer diferente. Pensamientos situaciones que nos encontramos en el día a día, tal vez como un ejemplo de las calles completas y trayendo lo que dice Kathleen y sobre la bicicleta, las personas ven la calle y dicen, a eso no cabe, todo lo que tú estás planteando no cabe ahí. Y déjenme decirles que sí, que cabe. Nos acostumbramos también muchas veces y las personas están acostumbradas a la utilización del vehículo. Cuando queremos plantear una ciudad caminable, pues entonces queremos estacionarnos al lado del comercio cuando lo que queremos es una ciudad que sea inclusiva, que todo el mundo pueda utilizar los espacios y que esté significada. ¿Qué estrategias podemos traer, verdad, para resolver esta planificación? Ahora mismo tenemos una oportunidad única como planificadores y unos fondos que no van a volver a llegar en un buen momento, o sea, en algún futuro. Los fondos CDBGDR podemos convertir nuestras ciudades en unas ideales, podemos tener cambios sobre la participación de las comunidades. Tenemos una oportunidad única. Nunca en el tiempo que llevo trabajando había visto tanta disponibilidad de fondos, no tan solo para la planificación, sino para la parte de la implantación, que es la que frecuentemente fallamos como planificadores, no es planificar, es la implantación. Este es el momento de hacerlo, debemos usar esos planes de recuperación municipal para ser mejores. La participación ciudadana tiene que mejorar y nosotros debemos llevarla a la comunidad y esto debe de mejorar. Los planes no nos ganamos un premio por tener el plan más técnico o más extenso. Los planes tienen que ser, ¿verdad? Tienen que ser cortos, precisos, concisos. Utilicemos las herramientas del GIS para presentar las estrategias y que las personas nos muestren las estrategias y poderlas presentar como ellos la quieren. Necesitamos todas las integraciones de los planes en el momento. Entiendo que tenemos la oportunidad para hacerlo y hacer ese cambio sistemático que tanto queremos. Excelente, Leslie, muchas gracias. Ahora pasamos con la compañera Kathleen. Bueno, gracias compañeras y compañeros, han traído el Leviatán de arriba y el Leviatán de abajo. O sea, la planificación es en sí un proceso que involucra, y en involucrar, ¿verdad? Está la cultura y también pues el proceso de educación en todas las partes para que se pueda dar esa integración. Y bueno, la integración, ¿verdad? El asociar a todas esas partes envueltas en una decisión es un reto porque sabemos que traer cohesión social a dar cambios sistémicos o hasta un mínimo cambio es un reto de por sí. En eso, ¿verdad? Pues tenemos que adquirir la destreza de cómo llegar al otro, a la otra, cómo comunicar, ¿verdad? Las sugerencias a cómo tratar mejor el medio ambiente, cómo movilizarnos, cómo adquirir la confianza para hacer tal cosa y buscar el derecho a la ciudad, ¿verdad? Es un reto porque nos encaminamos hacia eso, hacia el derecho a la ciudad cuando hablamos de la planificación, el uso del territorio, lo cual es un acto político. Y pues
allí la explicación más o menos, ¿verdad? Desde una perspectiva sociológica de lo que conlleva manejar las estructuras para implementar la planificación, porque la planificación ha estado hecha y hemos tenido tremendos planes en transformar nuestros espacios en ciudades más habitables, en espacios más habitables, por un par de años ya. Lo que entonces el reto mayor ha sido a través del tiempo, en muchas ocasiones es la voluntad. Y cómo entonces, ¿verdad? Se guía la voluntad hacia cambios para un bienestar social. Allí, ¿verdad? Es todo un arte coordinar el acto grupal para que se logren. ¿Verdad? Siendo un poco más específica y aterrizando sobre eso que conlleva los retos de la planificación y hacia una ideal, como estábamos mencionando, una integral, inclusiva, participativa, pues es como enseñamos principios democráticos, cómo enseñamos principios de respeto mutuo, cómo enseñamos principios de cooperación. En fin, ¿verdad? La planificación es un acto de cooperación que se le requiere a los de abajo y a los de arriba. Y en términos puntuales, y esto va hacia la academia, creo que el método, ¿verdad?, para aplicar bastante en estos tiempos es la investigación de acción participativa, para que entonces, ¿verdad?, desde la comunidad universitaria puedan levantarse los datos necesarios, ¿verdad?, porque la universidad siempre ha sido y será un laboratorio o un espéculo para ver el mundo también. Y necesitamos aplicar más esa metodología entre los estudios venideros, ¿verdad? Y una de mis sugerencias para mejorar aspectos comunitarios y lograr una mejor cohesión social son programas de calles abiertas, donde, ¿verdad?, la gente pueda disfrutar de espacios abiertos para ejercitarse, mejorar muchos problemas que tenemos en nuestros cuerpos, nuestras cuerpas del día de hoy, que nos achacan y que no nos deja participar, ¿verdad?, de una manera plena en la sociedad. Eso sería, ¿verdad?, un espacio ideal donde se pudiese fomentar la cohesión social y de allí mejorar el bienestar, ¿verdad?, hablarle de el buen vivir desde esos espacios, por ejemplo, para entonces conseguir cambios sistémicos. Excelente, Catherine, muchísimas gracias. Ahora con nuestra última panelista para esta segunda ronda, la compañera Tamara. Hola de nuevo. Me encantan las contestaciones de mis compañeros, así que voy a intentar, creo que mi alocución va a ir más dirigida a intentar resumir o de alguna manera acaparar todos esos puntos maravillosos, porque creo que estamos de acuerdo en que hay un problema grave y es uno de los retos más grandes, ¿verdad?, de la planificación hoy día, que tiene que ver con el proceso de implementación, ¿verdad? Sabemos que existen planes que se han desarrollado, que son maravillosos, que contemplan todas estas aspiraciones que hemos mencionado en la contestación a la primera pregunta, el hecho de que las ciudades y los espacios urbanos y rurales sean sostenibles, sean caminables, que sean equitativos, que sean justos, que sean seguros. Muchos de los planes que existen integran estas máximas, ¿verdad? El problema viene en el proceso de implementación y cuando pensamos en cómo actualmente y de forma tradicional, ¿verdad?, como dice William, se diseñan nuestros espacios compartidos, nos damos cuenta de que, como bien mencionamos, la integración del ciudadano se da en una fase bien tardía en el proceso de diseño, cuando se abre este simulacro de participación ciudadana, que son las
famosas vistas públicas para un proyecto o para un plan, ya se ha tomado la decisión, por ejemplo, si se trata de un espacio público, ya se ha tomado la decisión de qué tipo de diseño se va a hacer en ese espacio público, ¿verdad? Si va a ser un parque pasivo, si va a ser un espacio para hacer ejercicio, si va a ser un parque de mascotas. Ya esa decisión la tomó alguien, y la tomó alguien en representación de la ciudadanía sin antes consultarlo. Y muchas veces esas decisiones no se llevan a cabo, no se toman de acuerdo a estos valores de justicia, inclusividad y equidad que deberían, ¿verdad?, llevarlas. Y sabemos esto porque conocemos que las decisiones, ¿verdad?, en Puerto Rico, especialmente las decisiones que tienen que ver con el ámbito público, están altamente politizadas y que están sujetos al vaivén de las circunstancias políticas del país, de las peleas partidistas que conocemos muy de cerca. Y de pronto todos sabemos que una ciudad, un vecindario, un espacio público habitable no se construye en 4 años, ni en 8 años, ni en 12 años, ni en múltiplos de 4. No existe manera de que esto sea real. Y esto quiere decir que muchas veces esas maravillosas intenciones e ideas que llegan incluso a formar parte de los planes que diseñan nuestros planificadores, arquitectos y arquitectas, ingenieras y especialistas, ¿verdad?, en la ciudad, no llegan a la implementación, no llegan a reflejarse en la realidad. Y entonces yo creo que ya es hora de que estas máximas que hemos mencionado, que son tan importantes para tener un espacio compartido habitable, ¿verdad?, la sostenibilidad nuevamente, la inclusión, la equidad, la igualdad, ¿verdad? Todas esas máximas tienen que estar por encima del bipartidismo o del tripartidismo o polipartidismo, como le quieran llamar. Tienen que estar por encima de esos vaivenes políticos, tienen que estar por encima de esos múltiplos de 4. Y no debería ser tan complicado, ¿verdad? Porque no importa, ¿verdad?, cuáles sean los intereses particulares de una persona. Todos, si hay algo lindo, ¿verdad?, que tiene la ciudad en definición o en teoría, es que la ciudad es el espacio que compartimos todos. No importa cuál sea tu escala social, no importa cuál sea tu profesión, no importa cuál sea tu destino y no importa cuáles sean tus creencias o tus visiones de mundo, todo el mundo comparte las calles, las aceras, los parques. Es aquel espacio en donde todas nuestras diferencias confluyen. Y en ese sentido no debería ser complejo elevar o mantener o tratar de defender, ¿verdad?, esas máximas de sostenibilidad, de inclusión, de equidad, todo aquello que queremos que sea nuestro espacio compartido, sostenerlo y defenderlo y mantenerlo en una jerarquía superior a cualquier otro elemento político, ¿verdad?, que de pronto incide en estos procesos sin tener por qué, ¿verdad? O sea, en teoría, todo el mundo, no importa de nuevo cuál sea nuestra condición, no solamente compartimos ese espacio de la ciudad, sino que no existe yo no conozco una persona que esté en contra de la idea de que una ciudad sea más sostenible, de que un espacio sea más sostenible. Yo no he encontrado, no me he cruzado nunca con alguien que diga, no, pero es que la ciudad necesita menos árboles y necesita más carros y menos bicicletas y menos espacios públicos. Todos podemos llegar a un consenso sobre esa mejor planificación a la que aspiramos todos, ¿verdad? Y obviamente nunca me he encontrado con alguien que diga que le encantan los hoyos en las carreteras de Puerto Rico, así que yo creo que es un consenso al cual no es difícil llegar y yo creo que ese consenso ya existe. Es cuestión de ¿verdad?, buscando esa solución o esa posibilidad, ¿verdad?, a rodear este reto. Es cuestión de abrir espacios en donde personas, por ejemplo, como nosotros, como todos quienes estamos participando en este panel, tanto los panelistas como los participantes, ¿verdad?, abrir los espacios, ¿verdad?,
para tener estas conversaciones desde un punto inicial en las fases de diseño, ya sea de la planificación de las calles y las aceras de nuestro país, como de los espacios públicos de nuestro país. Tiene que existir una manera y deben hacerse disponibles esos espacios que permitan que tengamos estas conversaciones, no cada 4 años, no cuando es conveniente para quien sea alcalde revalidar o no revalidar, sino en todo momento y de forma continua y consistente. Los espacios de llevar a cabo estas conversaciones, ¿verdad? Y que estas conversaciones sean escuchadas por quienes toman las decisiones del diseño de nuestro país, tienen que darse. Gracias, Tamara. Excelente contestación también. Realmente las contestaciones de todos y todas han sido excelentes. Dos asuntos, 2 puntos que surgen en esta conversación también muy interesante es el tema de la participación, esa poca participación que está ocurriendo ahora mismo y que tarde en el proceso de planificación y que muchas veces está atada a otros elementos, ya sean políticos. Así que esa necesidad de desarrollar estrategias simplemente de integrar a las personas, a las comunidades, temprano en el proceso de abrir esos espacios como mencionó Tamara. Otro punto que me parece interesante, que nosotros lo vemos como el futuro de los planes, el futuro que espero que sea el futuro cercano, pronto, de hacer entonces, evitar esos documentos técnicos, evitar esos documentos extensos y enfocarnos, como muy bien dijo Leslie, en unos documentos concisos, cortos, que sean accesibles también pues, a las personas, que los puedan entender todas las personas. Y también otra de las cosas que escuchamos más o menos que se repiten es los issues de la implementación, ¿verdad? Y que la planificación es importante que nos recordemos que incluye la elaboración de los planes, pero también incluye la implementación, ¿verdad? Y no solamente hay que pensar en el proceso de la elaboración del plan y en todos los recursos que eso conlleva, que son muchos, sino también en los recursos que van a hacer falta para la implementación de los planes y para asegurar, ¿verdad?, de que se ejecute lo que se propuso. Y muchas veces los ejercicios de planificación tienen tantas cosas buenas que una pena que existan tantos documentos que no se implementen, ¿no? Y que existan en una librería, en una biblioteca y que se estén perdiendo. También en esos procesos de planificación e implementación, pues los panelistas mencionaron varias veces valores importantes como el de inclusividad, equidad, justicia social, que incluye, ¿verdad?, precisamente eso. Y bueno, porque es algo que estamos viendo, que hemos visto que en el presente es bien poco, ¿verdad? Y hay mucho más enfoque en otras variables, ¿verdad? Más económicas, digamos, o de eficiencia o técnica. Pero nada, le recordamos para pasar entonces a la tercera y última ronda de preguntas. Antes le queríamos anunciar a todas las personas que están presentes que las preguntas que tengan, por favor, las escriban a través de la funcionalidad de Q&A y al final las vamos a atender con los panelistas. Ya tenemos unas cuantas, así que las estamos guardando para tan pronto nos toque esa parte de preguntas y respuestas, pues hacérsela. Así que nada, vamos con la tercera ronda. Bueno, pues ahora comenzamos con la tercera ronda, que es una pregunta que hay que hacer, porque este es el panel de la juventud y la planificación. Así que esta pregunta es ¿por qué la juventud? Y vamos a comenzar con nuestra compañera Leslie. Bueno, pues porque la juventud, y es algo que verdad, muchas veces no se preguntan y cada vez que ven a uno por ahí bien jovencita, preguntan, pero tú tan joven, sí, nosotros pertenecemos a una generación que estamos dispuestos al cambio, desde pequeños, y no me refiero solamente a mi generación, que soy millennial, me refiero a varias generaciones que desde pequeños estamos viendo cómo las cosas han cambiado y nos adaptamos. Tuvimos el cassette, el CD, el MP3, el iPad, y ahora casi todo lo tenemos en el celular. Por ende, nosotros estamos dispuestos a adaptarnos a esos cambios. Hemos visto durante todo el transcurso de nuestras vidas cómo desde tener un dial-up y esperar que todo el mundo
cuelgue para poder usar el internet, hasta tener el hotspot al lado de la laptop. Nosotros estamos dispuestos a bregar con estos cambios y todas esas cosas que nuestras generaciones pasadas pensaron y que están en estos planes que, como hablamos ahorita, están ahí, a lo mejor en una biblioteca. Tenemos la oportunidad es el momento de implantarlo, ¿verdad? De verlo y ver cómo eso que ellos pensaron hace un tiempo atrás, nosotros lo podemos mejorar. Y como nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, creo, nos graduamos, nos secamos las alitas de pichones de planificadores y vino María. Y luego nosotros tuvimos que aprender que cuando estábamos estudiando no había a lo mejor tal vez la oportunidad que tenemos ahora como planificadores. So, nos graduamos, nos secamos las alas y de pichones nos convertimos en planificadores en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros estamos impuestos a este tipo de cambios y a todo lo que tenemos y a todas las luchas que tenemos que llevar con estos cambios a madurar de un abrir y cerrar de ojos. Tenemos una oportunidad única de planificar esas ciudades ideales, esta participación ciudadana que queremos, de todos esos planes que se pensaron en el 76, todos esos, hay uno de los planes que yo he visto, que es del 88, y no tan solo tenemos ese dinero para planificar, sino que también tenemos el dinero para implantar, como mencioné ahorita. Es tiempo, nosotros, como jóvenes, es tiempo de pensar diferente y de actuar diferente. No quedarnos con eso se hacía así antes. Tenemos que coger el momento que tenemos ahora en nuestras manos y hacer lo que tenemos que hacer. Ahí sería por el momento mi contestación. Creo que lo resumí bastante. Excelente, gracias Leslie. Ahora entonces pasamos con nuestro compañero Kathleen. Gracias. Dianche, pues yo cojo esa antorcha de fuego de la hermana Leslie. Me encantó, ¿verdad? Cómo traíste a colación, ¿verdad? Y tenemos la conciencia de que esto ya existe, es cuestión de implementar. Pues ¿por qué nuestra generación? ¿Por qué los jóvenes? Que en sí que son una amalgama de varias generaciones jóvenes, ¿verdad? Es precisamente por eso que estamos mencionando la adaptabilidad que tenemos. Y yo añadiría también el hecho de que hemos crecido con un discurso de estado de alerta sobre cómo los sistemas ecológicos están en peligro dado a nuestra acción. Y partiendo, ¿verdad?, de esa palabra tan poderosa, la acción, y cómo, ¿verdad?, estamos dispuestos a hacer ese cambio, yo añadiría la necesidad de exigir. Y, ¿verdad?, cómo nuestra generación de jóvenes hemos hecho cambios en nuestros últimos años, ¿verdad?, como fuerza colectiva para pedir y generar cambios, ¿verdad?, políticos. Es precisamente, ¿verdad?, lo que tenemos que continuar a través de nuestras vidas para que, ¿verdad?, otros jóvenes también no se den a la anomía social que sí, en sí ocurre y puede seguir ocurriendo aún más. Y necesitamos, ¿verdad?, instalar esa palabra tan moderna, me gustaría utilizar otra palabra, pero, ¿verdad?, y instar a los demás a que se muevan de una manera diferente, que consuman de una manera más consciente. Y por eso, ¿verdad?, yo pienso que tiene que ser nuestra generación, porque la juventud. Por eso. Dejo espacio para la compañera Tamara para que también aporte. Gracias, Kathleen. Excelente, como siempre. Tamara. Vamos allá. Pues quiero, ¿verdad?, agradecer nuevamente a mis compañeros por tener contestaciones tan excelentes que no puedo sino hacer eco de ellas. Y sí, creo que una parte fundamental de por qué la juventud, por qué nosotros, es porque sí tenemos
capacidades que otras generaciones quizá no tienen, simplemente porque tenemos unas experiencias de vida que otras generaciones no han tenido. Nacimos en un contexto de desastre que nos prepara de un desastre, vivimos en el desastre de la colonia, el desastre post-María, el desastre ambiental, el desastre político, ¿verdad? En todas sus esferas y el desastre producto de todas esas esferas confluyendo en una sola, en lo que es nuestra realidad. Tenemos energía, tenemos un dominio de la tecnología y tenemos también una ingenuidad que nos permite, y yo veo la ingenuidad como un aspecto positivo, ¿verdad? Muchas personas lo piensan como algo, no tienes experiencia para solucionar este problema, pero la ingenuidad puede ser también una herramienta para pensar en soluciones noveles o soluciones, ¿verdad?, distintas a problemas que todos compartimos y que quizás se suelen solucionar de maneras tradicionales. Pues podemos un poco pensar fuera de la caja, ¿verdad? Como dicen, como se dice en inglés. Pero más allá de hablar de la juventud como este ente social que viene con un empuje y con una esperanza y con unas capacidades técnicas que nos ponen en una buena posición, ¿verdad?, para atajar estos problemas, voy a hacer énfasis en que la razón principal por la cual estos retos de los cuales hemos estado hablando en este panel deben ser solucionados por la juventud es porque no nos queda de otra. No nos queda de otra y literalmente se nos va la vida en esto. No podemos darnos el lujo que quizás se dieron generaciones anteriores de pensar, no tengo que resolver este problema ahora, se lo dejo a las generaciones venideras y, ¿verdad?, tomo esta excusa milenaria que se ha utilizado por tanto tiempo de la juventud es el futuro. O sea que si la juventud es el futuro, yo no tengo que encargarme del presente. Ya no podemos darnos el lujo de seguir pasando la batuta del problema, de seguir pasando la papa caliente para las próximas generaciones, porque no se nos va la vida. No nos queda planeta, no nos quedan recursos, no nos queda de tanto. Y tenemos que hacer de tripas corazón, y el mejor momento para hacerlo es ahora, tanto por la necesidad que nos imprimen todos los relojes, ¿verdad?, que están en countdown a cada rato, ¿verdad? Sale una noticia de que en 5 años los glaciares de X zona del Ártico van a desaparecer y se estima que X o Y, esta cantidad, ¿verdad?, o estas especies van a desaparecer también de la faz de la Tierra porque no van a poderse adaptar al mismo ritmo en que nosotros, la humanidad, está ocupando de forma irresponsable el planeta o de una forma no sostenible, ¿verdad?, no acorde con el desarrollo, con la coexistencia, ¿verdad?, con los sistemas naturales. O sea, ya llegamos a un punto en que no nos podemos de nuevo dar ese lujo de seguir pasando la papa caliente y nos toca ya. Eso fue un drop the mic. Viste, tenía que hacerlo, se tenía que decir y se dijo. Gracias, Tamara. Ahora pues tenemos por último a William. ¿Por qué la juventud? Bueno, yo creo que las compañeras lo han dicho todo, pero como quienes me conocen y quienes no, pues lo van a conocer ahora, yo siempre tengo algo que decir. Y yo sentía gran peso al ser, ¿verdad?, quizás la persona que cerraba la última pregunta en este panel, así que escribí lo siguiente. Soy de la cohorte de esa primera clase graduanda de planificación y de la primera cepa de planificadores profesionales y licenciados después del huracán María. Nos ha tocado desempeñarnos en uno de los escenarios de planificación de mayor complejidad del país en la historia, ¿verdad?, moderna.
Crecimos, nos desarrollamos, educamos y nos hemos formado profesionalmente en un contexto de crisis crónica. Llevamos 4 años sobreviviendo huracanes, cambios políticos, terremotos, plan de ajustes, recortes presupuestarios y todavía nos encontramos en medio de una pandemia. Y a pesar de ello, en cada una de las trincheras a donde miro, hay jóvenes liderando desde la solidaridad, la empatía y la justicia social. Toda una generación con mayor conciencia de la importancia de la equidad, de la diversidad, de entender los conflictos de clase, los conflictos raciales y el cambio climático. Hacia los 4 puntos cardinales de nuestro archipiélago se evidencia nuestra presencia. Las veo en Playas para el Pueblo, en nuestras costas, las veo en el bosque comunitario de Río Hondo en Mayagüez, las veo en Cauce, en el bosque Capetillo en Río Piedra, los veo en Amigos del Mar, las veo en Taller Salud y en Ayuda Legal, las veo en La Maraña, en Bicicoop, en Bicicaño, las veo en el María Font, las veo en el Comedores Sociales, les veo en Paranaturaleza, en el Fideicomiso de la Tierra y les veo en mis compañeros de trabajo del Proyecto Enlace. En fin, en cada uno de esos rincones de cambio de nuestra isla. Si la respuesta es porque no tenemos mucho que perder, pero tenemos mucho que rescatar, entonces la pregunta retórica realmente sería, ¿por qué no la juventud? Somos los llamados a impulsar el cambio sistémico. Toca planificar, pero también nos toca insertarnos en la implantación de esta y en su continua evaluación y reinvención. Yo sé que puede que me pase un poco de tiempo, pero yo quería compartir para los jóvenes y no tan jóvenes, porque hay que recordar que también somos productos de otras generaciones que vienen forjándose y que en su momento nos han dado mucho que aprender. Y aunque esas tesis y esos libros y ese pensar muchas veces queda recóndito en una biblioteca, nos ha formado a muchos de los que estamos aquí y hay que reconocerlo. Y entre esos, el pensamiento de Fernando Picó sigue muy vigente y quería compartirles este fragmento que entiendo que ha guiado gran parte de lo que soy como joven planificador. Hay quienes piensan que es más importante explicar la naturaleza de los problemas del país que hacer el mínimo esfuerzo práctico por resolverlos. Es verdad, atender los asuntos de una calle, de un barrio, de una escuela, no resolverán los problemas de Puerto Rico. Pero si no nos insertamos en la solución de los problemas prácticos y cotidianos, nos convertiremos nosotros en parte del problema del país. No se puede aprender a nadar si uno no se tira al agua. Si no desarrollamos los músculos de la praxis, quedaremos atrofiados, pobres mandarines custodios de saberes recónditos, que nunca son puestos a prueba. Son los corazones generosos, los espíritus libres, las mujeres y hombres cabales los que pueden inventar futuros alternos. Seamos atrevidos en nuestro servicio comunitario, porque nuestro sueño de una sociedad más justa y equitativa cobra vida cada vez que caminamos esa calle, exploramos ese barrio, reinventamos esa escuela. Aprender a soñar en plural es posible si nos ejercitamos en pensar en plural. Es hacer las tareas del futuro lo que precipita el futuro entre nosotros. Así que muchas gracias por invitarme y a las compañeras por todo el aprendizaje continuo y la gestión que día a día hacen. Excelente, William, muchas gracias. Le pido entonces ahora a todas las panelistas que enciendan sus cámaras. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas del público. Han escrito unas cuantas por aquí por el Q&A. Empezando, ¿verdad?, con Andrea Ruiz, que nos escribe una pregunta sobre salud mental. ¿Cómo integran, si de alguna manera, la salud mental y otras disciplinas en una planificación ideal? Y me gustaría entonces comenzar esta pregunta con 2 personas, primero con William y después con Tamara. Pues nada, o sea, la salud mental yo creo que debe integrarse igual que la otra salud, ¿verdad? Porque la salud mental no puede ser concebida como algo distinto a la salud física, como, ¿verdad? Es parte de ese mismo proceso. En términos de cómo integrarla, bueno, yo creo que si no, el mejor momento y el mejor contexto para integrar la salud mental y la salud física a la planificación es ahora. Si en medio de una pandemia los planificadores y las planificadoras y aquellos quienes ejercen la profesión no nos damos cuenta que
son asuntos importantes, ¿verdad? Y que hay que empezar a hablarlos y validarlos, tanto para quienes ejercen como profesionales, pero también como las personas que se benefician, ¿verdad? O se afectan por los procesos de implantación de la planificación. Así que en ese sentido, yo creo que es un factor y que, como mencionaba en mi intervención inicial, la planificación no es un ejercicio exclusivo de los y las planificadoras, es un ejercicio de todas y todos los que construimos ciudad. Así que la planificación se nutre de profesionales en la salud ¿verdad? Y sobre todo en la salud mental. Y es importante que se abran espacios también para integrar esos conocimientos a los procesos de planificación. Gracias, William. Tamara. Pues mira, me parece una pregunta excelente y de la misma manera que en la primera pregunta mencioné algo sobre que la planificación de nuestras ciudades tiene que estar predicada por el buen diseño, que casi se cae de la mata, que todo diseño debería ser buen diseño, para eso mejor que ni exista. Pues toda planificación y toda decisión sobre los espacios públicos debe incluir y estar predicada por la idea de que el espacio público es el lugar para practicar la salud de forma colectiva. Una ciudad que ofrece espacios para que las personas caminen a gusto y no se achicharren en el camino de la casa al trabajo o no, ¿verdad? Se puedan ejercitar personas, ¿verdad? Como yo, que recientemente durante la pandemia empecé a correr, ¿verdad? A adquirir ese hobby de ejercitarme en la calle, y no existe día que no pase en el cual trate de correr por la calle y alguien no me toque bocina o no sienta miedo de que las calles que son de todos realmente son más de unas personas que de otras, ¿verdad? Y en el lado corto de la soga estamos las mujeres y las personas, ¿verdad? Que no se identifican con el género masculino. Y ciertamente una ciudad o un espacio, ¿verdad? Sea en un espacio urbano, un espacio rural, en donde se integren espacios públicos al aire libre, parques, aceras, como dije, seguras, para cualquier tipo de transeúnte, no solamente para las personas que tienen una movilidad ¿verdad? Completa o tradicional, sino para personas ciegas, para personas que andan en silla de ruedas, para personas que tienen cualquier otro tipo ¿verdad? de reto motriz. Quiero usar el vocabulario adecuado. Todo ello debe ser característico de una buena planificación. Quiero decir, no existe ciudad que esté correctamente planificada que no integre de por sí la salud del público y del usuario como una de esas máximas intocables que deberían estar por encima de cualquier otra circunstancia, ¿verdad? Externa a ese diseño. Y la salud mental definitivamente forma parte, como dice ¿verdad? Mi compañero William, de la salud en términos generales. Y sí, la ciudad debería estar diseñada para fomentar el ejercicio, el ocio colectivo, el salir, ¿verdad? De las cuatro paredes de nuestros espacios privados y donde podamos confraternizar y compartir esos espacios de dicha colectiva, que no es otra cosa que reafirmarnos en la salud. Gracias, Tamara. Excelente a William y Tamara, muchas gracias. Continuamos con la próxima pregunta. ¿Qué deberían saber los jóvenes que quieren estudiar planificación y o convertirse en planificadores? Yo creo que podemos darle comienzo con Leslie y luego Kathleen. Los jóvenes que quisieran estudiar planificación o convertirse en planificadores, yo creo que algo que tenemos en común los planificadores es que nosotros todos queremos salvar a Puerto Rico y te queremos un Puerto Rico mejor, ¿verdad? Así que tomando eso en consideración, yo creo que es una de las preguntas que nos hicieron el primer día de clases a todos, así que, y todo el mundo iba por el mismo camino. Así que luego que tengas lo que los jóvenes tengan ese entusiasmo,
esto deben entender que aunque la planificación como puede ser una interdisciplinaria, no debemos de tener, todos mis compañeros estudiaron todos diferentes, cualquier bachillerato diferente, ninguno se compara, y esta integración de otras áreas, de otras ciencias, esto nos ayuda a ser mejores planificadores y tomar mejores decisiones. So, entre la diversidad está nuestra expertise. So, nada, que tengan interés en salvar este país, que completen su bachillerato y soliciten esto, ¿verdad? Pero sobre todo eso es el enfoque, ¿verdad? Kathleen estudió sociología, William tiene otro, yo soy científica ambiental, so, conozco compañeros que son desde ingenieros, estudiaron ciencias sociales, turismo, diseño ambiental, y todos entonces estamos, ¿verdad? Con el mismo fin. Gracias, Leslie. Kathleen, adelante. Bueno, para aportar algo adicional a eso, creo que tienen que saber que tenemos que volver a retomar la planificación con la autoridad de poder que una vez solió tener y que hoy día está perdiendo, ¿verdad? No obstante, en todos los rincones donde se hace un Puerto Rico diferente, debe ahí estar una mente planificadora. Así que, ¿verdad? La planificación invita a todas las disciplinas, es una destreza que se aplica a través, pero ¿verdad? El enfoque de la planificación, según las estudiamos en la escuela graduada, no puedo decir eso, no lo represento, pero sí, en palabras cortas, es el estudio del territorio, ¿verdad? De las prácticas que se llevan sobre el mismo, la tierra, y pues es algo que nos compete aprender en estos tiempos y aplicar sobre todo para poder llegar a ese cambio sistémico. Sí, creo que el cambio sistémico necesita que la planificación vuelva a tener la autoridad que tenía antes, y pues que en estos tiempos, ¿verdad?, se debe respetar la calificación del suelo según estaba en el plan de uso de terreno. Súper, Kathleen, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a otra pregunta que tenemos en el Q&A, y a las personas que todavía están conectadas, si tienen preguntas adicionales, todavía las pueden hacer. Vamos a estar discutiendo aquí hasta que nos dé el tiempo. Esta es una pregunta anónima y cualquiera de los panelistas puede voluntariarse a atenderla primero. La pregunta dice: muchas personas piensan que los procesos de planificación toman demasiado tiempo en concretarse. ¿Cómo balancear las demandas de tiempo con la necesidad de implementar una planificación ideal? Cualquiera de los panelistas que esté interesado en atajar ese bizcochito. Está fuerte esa pregunta, yo la leí como 4 veces. Y yo, buena pregunta, excelente. Bueno, hay que aplicar métodos definitivamente para poder incluir la participación en esos procesos que implican cambios, ¿verdad?, a lo que va a afectar a esas personas. Y esto no se puede obviar, sí toma tiempo y es algo que debe hacerse cabalmente para que no sea algo simplemente manipulable o como un checklist de que se tuvo participación. Por tanto, ¿verdad? Doy espacio a mis otras compañeras y compañeros que tienen tal vez ideas sobre métodos de cómo aplicar definitivamente la participación dentro de la planificación. Perfecto. Vamos con Leslie, que tenía, y después con William. Con referente a esto, en mi opinión, ¿verdad? Nosotros dentro de los planes debemos también debemos de pensar que muchos de los planes son a largo plazo, ¿verdad? Nosotros como planificadores planificamos para un largo plazo, pero dentro de esos planes tenemos que considerar que tenemos que hacer cosas a corto y a mediano plazo también. So, entiendo que podemos hacer un balance entre cómo las actividades que queremos hallar para cumplir nuestros objetivos, comencemos como
tenemos comenzar a medir los tiempos para entonces decir, esta actividad la podemos hacer a corto plazo y tendrá un impacto significativo. Y nosotros mismos hacer un balance en esa implantación. No que todo sea a largo plazo y que tal vez comencemos con el proyecto que tomó más tiempo implantarlo, pero a lo mejor hay un proyecto que me toma 2 meses, pues entonces hacer ese balance entre los objetivos a corto, mediano y a largo plazo, que es lo que es bien importante. Excelente. William, veo que tiene la mano levantada. Sí, yo quería añadir sobre el tema de verdad del tiempo. Yo creo que podemos dividirla en 2 partes. Primero, que hay una percepción pública sobre el tiempo, y es que cuando tú no incluyes a las personas de principio a fin en el proceso de la planificación, ¿verdad? Al ciudadano de a pie, a las personas que se van a ver afectados en este proceso, pues los procesos resultan sumamente lentos. Ahora bien, por otra parte, sí, hay procesos lentos y hay que reconocerlo, pero Tato Rivera Santana tiene una frase, ¿verdad? El planificador, que dice que la planificación en Puerto Rico muchas veces se da poniendo, y cito, la carreta antes que los bueyes. Y en ese sentido, los procesos de planificación se van a tardar cuando se empiezan a dar luego de que por falta de, y esa frase estrellada y la escuchamos mucho, por falta de planificación a tiempo, generamos problemas complejos que son muy difíciles de resolver. Así que yo creo que hay 2 maneras. En primer lugar, integrar a las personas, y un poco de la exhortación era la planificación, acción participativa, porque entonces las personas empiezan a entender la complejidad de los procesos y abundan en la inclusión de ideas para resolver los problemas que tenemos, que la ciencia por sí sola y los técnicos por sí solos no podemos atender. Y por otra parte, también reconocer que la planificación debe darse a tiempo, y antes de que surjan, ¿verdad?, los problemas. De eso se trata, de poder adelantarnos a ese futuro próximo. Excelente, William. Nos quedan unas preguntitas más, así que vamos a ver si podemos ir atendiéndolas. Yo quería aprovechar para añadir, ¿verdad?, que estamos ya en el 2021 y tenemos todo el conocimiento y las técnicas para hacer planificación y acción simultánea. No hay que esperar a desarrollar un proceso de planificación de meses para después empezar a ejecutarlo. Hay cosas que se pueden establecer a corto plazo, que se pueden ir haciendo, hay mecanismos de evaluación que existen para que esos procesos sean más interactivos, y por supuesto hay mecanismos también para involucrar a todos los actores de interés y las comunidades. Alisa. Ok, Kathleen, veo que tienes la mano levantada. Disculpa, es que como estamos un poco cortos de tiempo, voy a seguir para que se contesten las otras 2 preguntas. Tenemos una pregunta de Gabriel, considerando cómo se ha mencionado a través del panel los planes que tenemos y que no se implantan y quedan a veces engavetados. ¿Cuál es la opinión en cuanto a que los planificadores y las planificadoras nos introduzcamos en la toma de decisiones, ya sea puestos políticos, etcétera, sabiendo la realidad en que vivimos en Puerto Rico con la política partidista? Y yo creo que esto es una buena, sé que estamos cortos de tiempo, creo que es una buena pregunta para Tamara, sé que tocó el tema, creo que William también lo tocó, pero pues nada, para poder contestar las otras preguntas. Seguro, vamos a ver cómo le metemos el diente a este tronco de preguntas. Gracias, Sí, porque esto está duro de roer, pero mi contestación a esa pregunta sería que todo ciudadano, independiente de su profesión, debería formar parte de las decisiones y de la vida política de este país, que no es lo mismo que la vida de la politiquería de este país. Y refiero, ¿verdad?, un poco a la definición más amplia de política. Yo pienso que todo diseño, todo plan de implementación, en la planificación, todo diseño de edificación, toda decisión que se toma sobre el espacio político, sobre el espacio público, perdón, es una decisión política. Y es una decisión política porque está predicada en la acción para cambiar nuestro entorno. Y al final la política es eso, es la acción para cambiar nuestro entorno compartido. Y todas las personas que habitan en nuestro archipiélago y de todos sus
escaños, profesiones y trincheras tienen algo que aportar a ese espacio compartido. Los planificadores, ciertamente, los y las diseñadoras, al igual que las personas que se dedican a guiar guaguas públicas, las personas que se dedican a recoger nuestros desechos y llevarlos a los vertederos, y no solamente quienes usualmente son electos para puestos políticos, que son doctores, abogados, y sí, doctores, abogados o personas que no tienen ningún tipo de educación ¿verdad? Universitaria. Yo aspiraría en algún momento, ¿verdad? En nuestro futuro cercano, a que nuestra legislatura y nuestros, ¿verdad? Nuestros representantes en el gobierno fuesen tan diversos y tan diversas y diverses como la ciudadanía que representan. Y en el sentido en que, ¿verdad? Esos espacios de toma de decisiones incluyan planificadores, personas de a pie, personas de todo tipo de profesiones, ¿verdad? Personas con todos los niveles de educación, pero personas que sobre todo estén entrenadas para, que estén educados en el ámbito de tomar decisiones, ¿verdad? En la esfera pública. Esa es la mejor manera de asegurar una planificación representativa. Así que sí, la respuesta corta es que sí, y que también los arquitectos y los diseñadores y los choferes y los, tú sabes, pilotos, las veterinarias, todas las personas que forman parte de nuestra sociedad también deberían tomar posturas o formar parte, ¿verdad? De esos organismos que nos gobiernan, y no solamente de los organismos que nos gobiernan, porque también se hace política desde la calle. También se toman decisiones políticas desde la calle, y esto no se me podía quedar, ¿verdad? Recordemos el verano del 2019, recordemos lo que hicimos como pueblo, y ninguna de las personas que participó en o sea, la gran mayoría de las personas que participaron en esa gran hazaña de votar a Ricky Rosselló del trono, eso no fue ningún político, ninguna persona que tuviese un puesto político, fue el pueblo, fuimos nosotros, fuimos nosotres, fuimos todes. Y no podemos subestimar el poder político que tienen las personas que no necesariamente ocupan puestos políticos cuando tenemos una meta bien clara. Gracias, Tamara. Tenemos 2 manos levantadas de las personas que están participando, Carlos Olmedo e Irma González. Adelante, Carlos. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Sí. Sí, ok. Buenas noches. Nada, quiero hacerles un comentario y quiero dejar claro que lo que voy a decir no representa, no estoy aquí representando a mi empleado, le estoy representando en mi carácter personal. Y era básicamente pedirles un favor. Yo veo mucha gente preocupada por cuánto dinero se ha gastado en CDBG-DR. Y para mí, a esta fecha, eso no es lo importante. Para mí lo importante es cuánto dinero se ha asignado mediante contratos y cuál va a ser su uso. Reconstruir una carretera, un puente, un edificio, pues requiere un proceso de planificación, de permiso, que normalmente dura años, ¿verdad? Y la única forma en 3 años, porque el huracán fue hace 4, pero los fondos se aprobaron un año más tarde, la única forma de en 3 años haber gastado 50% de los $10,000 millones que hay disponibles en CDBG-DR es haberlo hecho mal, haberlo hecho sin pensar, sin planificación, sin permiso. Yo me preocuparía más en ver en qué se está aprobando ese dinero. HUD le da una deferencia bien grande a los gobiernos locales, que son gobiernos municipales. Es importante ver en qué esos gobiernos quieren invertir el dinero no recurrente de CDBG-DR, la utilidad de ese dinero en cuanto a desarrollo económico, resiliencia y mitigación. Después, cuando pase más tiempo, podemos ver cuánto se ha gastado, pero se asigna el dinero, se le dan los fondos, se empieza el proceso de planificación, permisos y demás, y el dinero se viene gastando 5, 6, 7, 8 años más tarde. Nada, eso era, porque me gustaría ver más enfoque en eso y no tanto en cuánto se ha gastado, sino... Y importante, los fondos de mitigación se aprobaron hace un par de meses, no es posible haberlos gastado para el año fiscal anterior. Ahora es que los podemos gastar. Eso era todo, muchas gracias. Gracias. Sí, disculpa, Kathleen. Que Ay, perdóname.
Espérate, un momento, Kathleen, que está en mute. Que, ¿verdad? Resumiendo un poco lo que Carlos nos estaba advirtiendo, es que como planificadores aportemos en el aspecto también de fiscalización, que no, ¿verdad? Dentro de ese ámbito continuo, ¿verdad? De iteración y ahorita pues de la implementación cómo se están usando los fondos, ¿verdad? Entiendo, ¿verdad? Su señalamiento y le agradezco por traerlo. Yeah. Quería también aprovechar, ¿verdad? Tenemos todavía otra pregunta del Q&A. Tenemos una mano todavía levantada. Bueno, ya no está levantada. Ok. También otra cosa, ¿verdad? Antes de atender la última preguntita del Q&A, que nos queda poco tiempo. También sabemos que la recuperación son procesos que toman muchísimos años, a veces décadas. Todavía New Orleans se está recuperando del paso de Katrina, todavía en Nueva York se están recuperando del huracán Sandy y muchas otras jurisdicciones de Estados Unidos y del mundo entero, pues una vez sufren, la recuperación se tarda mucho y eso pues es evidente. Lo que es importante es, ¿verdad?, que el proceso se haga siguiendo los principios, que muchos de los principios que se han discutido aquí, ¿no?, que sean principios de equidad, de inclusividad, participación ciudadana, con aspiraciones a la sustentabilidad y a la conservación del medio ambiente, y que eso sea el foco de la utilización de los recursos y de la planificación, ¿verdad? Y que no nos desviemos pensando que el desarrollo económico es como que el crecimiento económico es la única respuesta. Y por esa misma línea, Carlos Olivera nos hace una pregunta y nos dice, ¿cómo logramos más planificación participativa dentro de los procesos de los fondos CDBGDR? Yo creo que ahí sería bueno también escuchar un poquito a Leslie y a William, que sabemos que más o menos tienen un poco de experiencia también y colaboran con esa dinámica. Leslie primero o William, que tiene más levantada, y después vamos con Leslie. Bueno, pues rapidito, yo creo que sí es importante, ¿verdad? Que fijemos también que se está siendo asignado, así que la importancia también es que los fondos sean asignados a las comunidades también y de la manera en la que lo han ido reclamando y atendiendo entonces eso por la vía de la pregunta que nos hace Carlos Olivera, de cómo insertar procesos participativos dentro de los fondos CDBGDR. Yo creo que hay varias maneras, desde el punto individual de mantenernos informados, poder ir leyendo los planes de acción existentes, el plan de acción de CDBGDR, el plan de acción de los fondos de mitigación, poder entender como planificador en qué contexto, planificador y planificadora o personas que están asociadas al desarrollo comunitario y ejercen, ¿verdad?, la profesión de la planificación desde sus espacios, poder entender en qué contexto se están dando estos fondos, en qué consisten los programas y cómo estos pueden beneficiar a nuestros programas. Eso es desde el punto individual, pero desde el punto colectivo es informarnos sobre aquellas entidades, organizaciones sin fines de lucro que están haciendo un trabajo de educación, que están haciendo un trabajo de advocacy, que están, ¿verdad?, cuestionando, pero también, sobre todo, dando sugerencias a cómo estos fondos pueden beneficiar mejor al país. Tenemos organizaciones como Urbana Planifica, ¿verdad?, que han estado intentando iniciar ese proceso en los fondos de Plan para la Resiliencia Comunitaria. También tenemos otras organizaciones como Ayuda Legal que han estado en los procesos de advocacy para los fondos de R3, entre otros tantos organizaciones que están haciendo ese espacio. Así que en lo colectivo, pues, ver esos espacios, La Maraña, que no se me olvide mencionar La Maraña, que ha hecho una serie de procesos de recuperación justa y talleres que ha llevado a cabo. Así que yo creo que insertarnos en esos espacios como profesionales en la planificación va también a orientar y dar ese visto bueno o ese sentimiento de que se están haciendo las cosas bien a las comunidades y que muchas otras personas, líderes y liderazgas comunitarias, se interesen en participar de estos procesos. Carlos también tiene otra pregunta y yo creo que entonces podemos finalizar con esto.
¿cómo ven los procesos de planificación ante el cambio climático en el futuro cercano? Bueno, creo que esta me toca a mí, ¿no? Dentro de, ¿verdad?, de los procesos de planificación y tomando en consideración el cambio climático, por lo menos nosotros los jóvenes, y hablando Leslie como persona, ¿verdad? Yo tengo una meta que es que todo el mundo entienda que el río no se va a quedar ahí todo el tiempo, que sí han habido cambios y que lo que era en un pasado legal, no actualmente sigue siendo legal y no porque sea legal está bien, ¿verdad? Tomando eso en consideración, creo que tenemos una oportunidad bien grande ahora en nuestra recuperación de cómo podemos integrar ese cambio climático en estos planes, ¿verdad? Vimos como un huracán María nos atacó, o sea, yo tocó tierra. Como la inundación de 100 años, que decíamos, no, eso no va a pasar. En ese mapa de FEMA, que es una inundación de 500 años, una probabilidad pasó, o sea, llegó al lugar que decía que era una lluvia de 500 años, porque teníamos zonas X que no habían sido inundadas. Pues, cómo tomar en consideración esos modelos y que van a haber cambios y que cómo integramos esta cuenca, que lo que hagamos en la parte de arriba de la cuenca va a influir en la parte de abajo de la cuenca. Que pensemos esto como un todo, que nuestra jurisdicción no se quede ahí. No me puedo quedar en mi jurisdicción, tengo que pensar en más allá. Cómo el río que viene desde San Lorenzo influye hasta que desemboca en el Océano Atlántico, perdón. Y eso lo tenemos que tomar en consideración y es el momento para hacerlo, con estos proyectos de mitigación que estamos pensando. Porque el proyecto de mitigación que yo haga en la parte de arriba de la cuenca me va a afectar a mí, una población que esté más abajo de la cuenca. Muchas gracias, Leslie. Nos quedan 2 minutitos y los vamos a distribuir, uno para Tamara y uno para Kathleen. Tamara. Ay, voy a avanzar. Ok. Yo no quería, ¿verdad? Que cerrar esta sesión sin hablar un poco de que esa sostenibilidad y esa solución o ese conjunto de soluciones que se implementen para trabajar con lo inevitable, ¿verdad?, del cambio climático, no deben reducirse, ¿verdad? Como muchas veces, ¿verdad?, tenemos esta noción de que ser sostenibles quiere decir sembrar el techo de la casa con paneles fotovoltaicos o con comprar una cisterna y ya resolvimos el problema de la sostenibilidad. Y a nivel de ciudad, muchas veces se pretende, ¿verdad?, atajar y salir del problema de la sostenibilidad como si fuera un criterio, ¿verdad?, poniendo luces solares, que los focos sean solares. Y no, la sostenibilidad es un resultado. O sea, tú puedes tener una ciudad que esté completamente energizada por energía eólica o por energía solar, y si esa ciudad no se usa porque no sirve, porque las aceras no se pueden caminar, porque no son seguras, no importa, no va a ser sostenible. Es sostenible en papel y por criterio, y quizá te dan fondos CBDGR, ¿verdad?, porque tienes ese checkmark, pero a la hora de la verdad, de lo que realmente importa, que es que la ciudad sea utilizada por los ciudadanos que habitamos en ella, no funciona y deja de ser sostenible. Así que tenemos que pensar también en la sostenibilidad como el resultado de ese buen diseño del que les hablaba inicialmente, y no como algo que se ataja mediante soluciones tecnológicas que, ¿verdad?, típicamente son extremadamente costosas y que no deberían ser la primera línea de defensa. Kathleen, adelante, 1 minuto. El cierre, no pressure. Yo solamente quiero añadir, y lo estaba pensando desde ahorita, que no podemos olvidar que también hay un tipo de planificación que es radical, que es la planificación que es totalmente válida, que es la planificación insurgente. Y que desde como el cambio climático hemos estado viendo en los últimos días, en los últimos meses, no se ha estado tomando en cuenta en la cuestión de cómo están permitiendo procesos de construcción en áreas no debidas, por ejemplo. La planificación, entonces, para que se tome en cuenta en estos tiempos, tiene que ser insurgente.
Muchas gracias, Kathleen. Quiero agradecerle de parte de mí y Arián, me imagino que Arián va a tener unas palabras adicionales, a todos y a todas, nuestros y nuestras panelistas, excelentes. Gracias a la SPP, gracias a la Liga de Ciudades y gracias a todas las personas que se conectaron esta noche para escuchar este panel. Así que nada, muchas gracias. Aprovechamos también para decir que nos pueden seguir a Urbana Planifica en nuestras redes sociales y tenemos una iniciativa de la lista de comunidades que si entran a nuestra página en Facebook e Instagram la van a ver, es donde estamos anotando comunidades que están en necesidad de planificación comunitaria y de insertarse a las conversaciones sobre los fondos CDBGDR. Se están anotando ahí y nosotros pues tenemos la encomienda de compartir esa lista con organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales, ¿verdad? Que están buscando entonces que pueden ayudar a esas comunidades de una forma u otra. Sí, con esas palabras, pues muchas gracias a todas nuestras panelistas, gracias a todas las personas que siguieron cita, gracias a SPP, gracias a Liga Ciudades y será hasta la próxima. Que tengan buenas noches. Gracias a todos. Gracias, bye. Un gusto estar con ustedes, aunque por aquí.